Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versos del 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranque también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavilas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Y el que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos en los postulados iniciales que hace Jesús en el Evangelio de hoy. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Bastan estas 3 frases iniciales de las 3 parábolas para darnos a entender que Jesús nos está hablando de un reino de los cielos que se encuentra en la tierra. La parábola del grano de mostaza, que se transforma en un árbol, indica el crecimiento del reino de Dios en la historia de la humanidad. La parábola de la levadura indica también el crecimiento del reino, pero no un crecimiento en extensión, sino en intensidad. Indica la fuerza transformadora que Él posee para renovar todo. Estas 2 últimas parábolas fueron fácilmente comprendidas por los discípulos, pero no tanto la primera, la de la cizaña. Por eso le pidieron a Jesús que se las explicara. Jesús les dijo entonces que el sembrador era Él mismo, la semilla buena, los hijos del reino, la semilla mala, los hijos del maligno, y el campo, el mundo, y la siega, el fin del mundo. Podríamos hacer una interpretación superficial de esta explicación y resolverla rápidamente, diciendo que por un lado la iglesia está hecha por todos los buenos, por otro lado está el mundo lleno de los hijos del maligno, sin esperanza y de salvación. Pero yo les invito a verla hoy de manera más profunda,
con la ayuda de San Agustín, que nos ilumina mucho en este tema. La iglesia misma es un campo, dentro del cual crecen juntos grano y cizaña, buenos y malos, lugar donde hay espacio para crecer, convertirse y sobre todo para imitar la paciencia de Dios. Los malos existen en este mundo o para que se conviertan o para que por ellos los buenos ejerciten la paciencia y su creatividad para llevarlos a la conversión. La paciencia de Dios no es una simple paciencia, es pura misericordia, es voluntad de salvar. El reino de Dios, en el reino de Dios no hay lugar para siervos impacientes, para gente que no sabe hacer otra cosa que invocar los castigos de Dios e indicarle de vez en vez a quién debe golpear. Jesús reprochó un día a dos de sus discípulos que le pedían hacer llover fuego del cielo sobre unos hombres que no les habían hecho caso. Y el mismo reproche tal vez podría ser algunos que se muestran muy preocupados por exigir justicia, castigos y venganza contra aquellos que guardan cizaña en el mundo. También a nosotros está indicada la paciencia del dueño del campo como modelo. Debemos esperar la siega, pero no como aquellos siervos a duras penas refrenados, empuñando la hoz, como si estuvieran ansiosos de ver la cara de los malvados en el día del juicio, sino que debemos esperar como hombres que hacen propio el deseo de Dios de que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. El Evangelio de hoy es un llamado a la humildad, a la misericordia, entender que no estamos aquí para situarnos en el grupo de los buenos que ama el Señor y hacen las cosas bien, y juzgar a los del grupo de los malos, esperando que la supuesta justicia de Dios actúe y tome venganza de todos los que han hecho cosas malas. Hoy, un solo campo es el que estamos llamados a sanar, y es arrancar inmediatamente la cizaña que pueda haber en nuestros propios corazones y mirar el mundo y todos los hermanos, cualquiera que sea su condición, con ojos de misericordia, y tener la paciencia e insistir sin desistir para que todos se conviertan y lleguen al conocimiento de Jesucristo, porque todo aquel que lo conoce se salva, todo aquel que lo conoce llega a cambiar totalmente su vida. Solo revistámonos de la misericordia y la paciencia del Señor. Bendito seas, Señor, porque nos amas tanto que tienes paciencia con nosotros. La misma paciencia que tuviste con cada uno de nosotros antes de que te conociéramos. Seguramente insististe demasiado por medio de acciones de personas, por medio de experiencias, y llegaste a tocar nuestros corazones y un día te dijimos que sí. Señor, ayúdanos a que con la misma paciencia podamos insistir, sobre todo en las personas que nos rodean, nuestros cercanos, nuestros familiares, que aún no te dicen sí, que se niegan a seguirte. Tener la paciencia y la iluminación del Espíritu Santo para que con palabras tuyas, ungidas por tu amor, puedan llegar a seducir su corazón y que se enamoren de ti como nosotros lo estamos, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.